Hola patronartistas, aquí os traigo un nuevo punto de crochet, ¿vale? Es el punto, yo le llamo delante atrás o adelante atrás o como preferáis decirlo. Vais a entender por qué le llamo así, lo he visto con ese nombre en inglés en algún otro sitio. Es por cómo se hace, ¿vale? Por la forma en la que está hecho es súper fácil de identificar con ese nombre. Está hecho aquí con una lana de algodón muy finita. Ahora vamos a hacerlo con una mucho más gruesa y una lana merino, ¿vale? Para que veáis la diferencia de hacerlo en un tipo de tejido a hacerlo en otro. Espero que os guste esta idea y vamos a ponernos con ello ahora mismo. Un segundito, ahí lo tenemos. Cojo la nueva. Vale, lo primero, tenemos que hacer una cadena múltiplo de 2 más 1, ¿vale? Con lo que nos ponemos y vamos. 1 y 2, 1 y 2, ¿vale? 1 y 2, 1, 2, y vamos a hacer uno más, 1, 2, y el 1 que hemos hecho de regalo. Vale, ya lo tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vale, como veis he hecho pares y luego le he sumado 1. Ahora lo que vamos a hacer es saltar 2 cadenetas y hacer un punto bajo, nos saltamos 2 y en la tercera hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer puntos bajos en cada una de las cadenas que tenemos, en cada uno de los puntos, con lo que nos ponemos y punto bajo en cada punto, ¿vale? Es un punto muy sencillo. Con que sepas hacer los principales puntos de ganchillo vas a poder hacer este punto, con lo que aunque seas principiante, hombre, si no has hecho nunca ganchillo, evidentemente esto es demasiado, pero si ya has hecho los principales puntos, punto bajo, punto alto, te va a ser fácil hacer este punto, ¿vale? Vamos a seguir, nos quedan solo 2 puntos, este y el último que me va a costar porque me ha quedado apretadito, ahí. Y último punto, ya tenemos toda una fila de puntos bajos, ahí está. Giramos nuestra labor. Vale, una vez girada lo que vamos a hacer es más o menos parecido a como hemos hecho. Lo primero vamos a hacer una cadeneta. Y ahora vamos a hacer puntos bajos en cada uno de los puntos. Solo que en un punto vamos a coger solo la cadena de delante y en otro vamos a coger la cadena de detrás. ¿Vale? Vamos a empezar cogiendo la de atrás, ¿vale? Nos vamos al punto que nos corresponde. Cuidado, este no es nuestro primer punto, ¿vale? Ese punto está ocupado por la cadena. Este es nuestro primer punto. Y vamos a coger solo la cadena de detrás. ¿Qué significa eso? Ya lo hemos hecho otras veces. Tenemos aquí nuestra cadenita, ¿vale? Esa es nuestra cadenita y cogemos solo esta de detrás. En lugar de introducir el gancho por aquí, ¿vale? Vamos a coger solo la de detrás y hacemos un punto bajo ahí. Ahora nos vamos a ir a la siguiente y en lugar de coger solo la de detrás, ¿vale? Vamos a coger solo la de delante. Voy a ver si puedo hacer que la cámara lo vea bien, ¿vale? Vamos a coger solo la de delante. No vamos a introducir hasta atrás del todo, no. Nos quedamos a medio camino y cogemos solo la de delante. Y vamos a hacer este intercambio de delante a atrás, por eso se llama el punto de crochet delante a atrás, hasta el final, ¿vale? Cogemos, ahora toca la de atrás, luego toca la de delante solo, ¿vale? Ahora la de atrás y ahora solo la de delante, que la tenemos ahí, ¿veis? Se coge muy fácil, ¿eh? Y con lanas gorditas todavía más. Y con el algodón se coge muy fácil también, con este tipo de algodón mercerizado que os he enseñado antes. Se coge muy bien también porque al final no se abren. Son lanas que al estar muy torsionadas para que queden lanas firmes o fibras firmes no se abren demasiado. ¿Veis? Y aquí cogemos solo el de delante. Último punto, hacemos un punto bajo normal, ¿vale? En el último punto hacemos un punto bajo normal. Muchos habréis pensado, ese es el último punto. No os olvidéis nunca de que el último punto es este que queda aquí como raruno, que no parece punto ni nada, pero es un punto. Y sobre todo en esta primera vuelta el punto es más raro todavía que en las siguientes, ¿vale? Ahí introducimos y hacemos un punto. Giramos. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Todo el tiempo vamos a hacer lo mismo ya. Tomamos y hacemos una cadena y empezamos por detrás, ¿vale? Uno por detrás y uno por delante. Como os podréis imaginar, donde antes habíamos hecho uno por detrás, ahora nos está quedando uno por delante, porque al girar nos queda diferente. Ese es el truquito, ¿vale? Que hace que este punto quede tan bonito.
hemos hecho por delante, nos toca por detrás y ahora por delante. Si queréis diferenciar que vais a dejar el tejido y luego no sabéis si habéis hecho la cadena por delante o no, ¿vale? Cuando haces la cadena por detrás, nos queda por delante, ¿veis? Aquí como un trocito de hebra. Cuando hacemos la cadena solo, el punto bajo solo en la cadena de delante, como veis no tenemos esa hebrita de delante, ¿vale? Tenemos directamente el punto. Tenemos aquí como dos hebras que suben, una patita que llamo yo. ¿Vale? Ahí. Por detrás, por delante. Por detrás. Y última por delante. ¿Vale? Y ahora ya el último punto, ¿vale? ¿Cómo cogemos ahora el último punto? Antes era diferente porque partíamos de unas cadenas. Ahora partimos de un punto, de unas cadenas que están hechas de diferente manera, ¿vale? Es una cadena en altura, es diferente la cadena de base que ya cuando hemos hecho una primera vuelta de puntos. ¿Veis aquí que está formado como una especie de V aquí? Ahí en medio, cogiendo las dos hebras, introducimos y ahí hacemos nuestro punto bajo, ¿vale? Giramos y empezaríamos a hacer exactamente lo mismo de nuevo. ¿Vale? Aquí nos tocaría hacer por detrás, siempre empezamos por detrás y nos iríamos luego delante. Vamos a hacer una vuelta muy rápida para que veáis que se puede tejer súper fácil y súper rápido este punto, que una vez que tengáis soltura ya veis que delante, detrás, delante, detrás, delante, detrás, y es súper, súper, súper rápido hacer una vuelta con este punto, este por delante, y ya estamos en el último punto. Como hemos dicho, tenemos la V, hacemos y listo. ¿Veis lo rápido y sencillo que es hacer una vuelta completa? Vale, vamos a poner el derecho de la labor, aunque en este punto daría un poco igual, es un poco como reversible, y ahí tenéis cómo queda. Veis que es súper, súper bonito. Voy a poneros ahora el hecho con lana más pequeñita y en algodón. Como veis, el dibujo es el mismo. El tema es que al ser más pequeño se ve totalmente diferente, ¿vale? Como veis, queda súper bonito también. Así ya podéis elegir qué tipo de lana queréis utilizar para hacer este punto. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, en www.patronarte.com/tutoriales tenéis todos los tutoriales por escrito. A veces, cuando es posible, os dejo también patrón gráfico. Lo que pasa que hay en puntos pues que no es muy difícil, como en este, indicar, coger la hebra de delante o la hebra de detrás. En esos casos no preparo porque va a liaros más que a ayudaros. Acordaros de también en www.patronarte.com, así a secas, ahí podéis encontrar todos los materiales. Y no os olvidéis de suscribiros si queréis estar al día de todo lo que se hace en este canal. Ya sabéis, cuando hagamos 2 puntos todas las semanas, son un montón de puntos nuevos al año que puedes aprender. Y lo más importante, lo que más me importa a mí que hagáis, crea y disfruta. Nos vemos pronto.